enseñemos a la gente a leer libros, porque en el mundo los latinoamericanos, los africanos y los países que ni siquiera están en vías de desarrollo son los países que menos leen. ¿Qué tendrá China o qué tendrán los países asiáticos, los países europeos desarrollados, Estados Unidos y Canadá, que los hacen países mejores? ¿Qué creen ustedes que tienen? ¿Qué creen ustedes que tienen? Que tienen una educación diferente, que tienen hábitos de lectura. Hace un tiempo yo en este espacio dije que los latinoamericanos normalmente se leen 0.5 libros al año. Y alguien por ahí dijo, eso es mentira. Y yo, ¿por qué? Decía, es que hay un estudio que los latinoamericanos se leen aproximadamente 5 o 7 libros al año. Y yo, me pareció interesante. Y me puse a ver dónde estaba ese estudio. Y ese estudio lo habían hecho en universidades. Ese estudio lo habían hecho con otro tipo de población. ¿Qué tal si nos vamos a la población real? ¿Ustedes creen que los colombianos, hablemos de los colombianos, nos leemos más de 7 libros al año, sí o no? La verdad. ¿Cierto de no? ¿Alguien de aquí ya tenía alto hábito de lectura, sí o no? Por ahí alguien dijo sí, qué bien, qué bien. Ah, bueno, Cari, por eso es que Cari siempre ha tenido una forma de vivir diferente, porque ya ha leído. Pero al menos yo yo estudié Derecho y Ciencias Políticas, y yo recuerdo que en mi vida y terminando mi carrera de Derecho me había leído unos 5 libros al año, unos 5 libros a mis 22 años. ¿Qué es eso? Nada. Y por eso es que muchas veces, por la educación que nosotros tenemos, por la poca información que tenemos en nuestra mente, así mismo son nuestras vidas. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, en un espacio como estos de tertulia, se nos ocurrió que generáramos un espacio para que la gente, junto con nosotros, tuviera hábitos de lectura y empezara a leerse un libro al mes. Imagínense qué puede hacer un libro al mes, mucho o no. Ahora imagínense 12 libros en el año. Pues va a marcar la diferencia. Y eso fue lo que pasó con mi vida. Hace poco estaba yo arreglando mi biblioteca y yo recuerdo cuando ingresé a este espacio por primera vez, hace un tiempo que hacíamos eventos, y yo recuerdo, como les decía, me había leído 5 libros en mi vida y tenía 3. Ahora tengo una biblioteca con más de 250 libros y me puse a ver cuántos me había leído, y un 90% de esos libros me los había leído. Eso me dio, obviamente, me sentí orgulloso de lo que yo había logrado, porque nunca jamás en la vida pensé que ingresando a un espacio como estos, mi vida iba a cambiar en todos los aspectos, en todos los aspectos en general. Entonces eso es lo que queremos construir con ustedes. Y tenemos un sueño. Empezamos 4 personas en un apartamento, luego fuimos 20, luego se acuerdan cuando iniciamos y nos hacíamos aquí en la tarima, cuando estaba la pandemia que no podíamos abrir y entrábamos a escondidas por acá por el parqueadero, ¿sí se acuerdan o no? Luego esto empezó a crecer y luego ya no cabíamos aquí en la tarima, esto se iba a caer. ¿Y ya dónde nos hacíamos? Nos empezamos a hacer acá en la parte de atrás. Y aquí es donde tenemos el primer sueño. ¿Cuál es el primer sueño? 1.300 personas en este teatro leyéndose un libro al mes. ¿Les parece bonito o no? Pero después de ese sueño tenemos uno más grande y vamos a estar 50.000 personas en el Estadio del Campín en Bogotá leyéndonos un libro. ¿Les parece loco? La verdad, ¿les parece loco? No opinan, ¿cierto? Porque sí les parece loco. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que nos falta meternos un libro más en la cabeza. Y de eso habla este libro que estamos trabajando. ¿Quién vino hoy por primera vez? ¿Quién está aquí por primera vez? Ah, bueno, hay varios, chévere. Mire, este mes nos estamos leyendo este libro de un autor que se llama John Maxwell. Él tiene muchísimos libros sobre liderazgo, pero para mí este es el más completo. Y se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y a través de este libro nos da información de cómo podemos nosotros convertirnos, si respetamos esas leyes, cómo podemos convertirnos en grandes líderes y cómo podemos impactar al mundo. Y ya hemos hablado de varias leyes, aquí ya ustedes han compartido, hoy es el último
el último día, porque pues lo hacemos cada mes y cada martes compartimos parte del libro. Hoy es el último martes de junio, ¿cierto? Entonces hoy es el último día y no alcanzamos a abarcar todos los capítulos, pero al menos quedamos contentos. Levanten el libro los que lo tienen, los que lo buscan, los que se lo están leyendo. ¿Cuántos tienen el libro? Ah, bueno, qué chévere. Qué chévere, miren la cantidad de personas que ya tienen el libro. Yo no lo leí. ¿Qué tal este libro? ¿Bueno o no es bueno? Ahora, en este libro hay muchas leyes, se las voy a leer las que hemos venido repasando para que ustedes se acuerden, y si alguien quiere empezar a dar una opinión sobre alguna ley que cree que faltó hablar de ella, levanta la mano y lo hacemos. ¿Tú lo vas a hacer? Listo, voy a repasar y empezamos contigo. ¿Listo? Pero es bueno que en esta tertulia hagamos un espacio creativo. Todos aquí pueden hablar, todos aquí pueden decir lo que piensan, todos aquí pueden decir o contarnos alguna historia sobre este libro. ¿Les parece? Entonces hemos hablado de varias leyes, como la ley del tope, la ley de la influencia, la ley del proceso, la ley de la navegación, la ley de la adición, la ley del terreno firme, la ley del respeto, la ley de la intuición, la del magnetismo, la ley de la conexión, del círculo íntimo, del otorgamiento de poderes, de la imagen. Mira esta cantidad, la del apoyo, la de la victoria, la del gran impulso, que me encantó esa ley, la de las prioridades, la del sacrificio, la del momento oportuno, muy buena esa también. La del crecimiento explosivo y la ley del legado. Entonces yo hoy voy a empezar a tocar algunas de las leyes que faltan, pero ¿quién quiere empezar a opinar sobre algo que usted diga? A mí me parece que debemos hablar más de esto. ¿Tú? Listo. Y si por ahí van alistando el micrófono. Gracias. Buenas noches. Vi 3 leyes que me parecen que tienen mucha similitud. Para mí, yo pienso que son iguales, pero si le han visto alguna diferencia, pues agradecería. Está la ley de la influencia, la ley de la conexión y la ley del magnetismo. Siento que son iguales, pero no sé qué es lo que diferencia cada una. Si tiene como dice la respuesta, pues sería brillante de escuchar. ¿Quién la tiene? Alex. ¿Alex la tiene? ¿Quién la tiene? La ley del magnetismo dice, usted atrae a quien es como usted. La ley de la conexión dice, los líderes tocan el corazón antes de pedir la mano. ¿Y cuál otra era? La de la influencia. Y la ley de la influencia. Ahora, tengan similitud o no, realmente eso es lo que empieza a crear a un líder. ¿Cuál es la ley del magnetismo? Yo siempre he dicho que uno en algún momento ha visto, díganme, ustedes me ayudan, ¿sí? En algún momento de nuestras vidas nosotros hemos visto a una persona que con solo verla caminar, le seguimos sus pasos. Y esa persona, sin conocerla, en algún momento nos genera un interés, ¿sí o no? Ay, Dios. ¿Qué cree usted que tiene esa persona? Magnetismo. Magnetismo. Ahora, ¿qué es ese magnetismo? Pues es esa energía que esa persona ha creado, es esa aura que esa persona ha creado a través de su influencia, a través de su liderazgo, a través de su oficio, a través de su profesión, a través de cualquier cosa que él haga que nos llama la atención. ¿Tú? ¿Quién me ayuda con el micrófono por acá? Acá. Y esa ley es importante. Ahora, ¿cómo nos volvemos magnéticos hacia los demás? ¿Cómo creen que nos podemos volver magnéticos? Subiendo la energía. ¿Cómo más? ¿Con qué? Buenos tratos. ¿Cómo más? Con el ejemplo. ¿Cómo más? ¿Cómo? Interesarse por el otro. Pero si tú no lo conoces... Eso se llama empatía. Empatía. Bueno, yo voy a responder la pregunta del chico, basada como en lo que yo creo, ¿sí? Bien. ¿Cómo lo interpreto yo? Yo lo interpreto como que está correlacionado con un paso a paso. Entonces, primero hablábamos de la ley del magnetismo. ¿Sí? En esa ley tú atraes a la gente, lo que decía el chico, todo es cuestión de vibración. Cuando tú atraes a la persona, luego viene el tema de la ley de conexión. Tú conectas con ella de alguna forma, sea en lo personal, en lo laboral, por alguna experiencia en común que tengan, o simplemente por vibraciones.
Y después viene el otro que estaba diciendo, que es la influencia. Una vez tú conectes con la persona, sí o sí vas a influir en ella, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Lo que yo veo aquí es más como si fuera un camino, ¿sí? Como un camino, primero uno, luego el otro y luego el otro. Sí tienen cosas diferentes, porque fíjate que lo que yo te acabo de decir abarca puntos distintos, ¿sí? El tema del magnetismo, de la conexión y luego cómo influyes con él o con ella, como hace en la conexión que hiciste inicialmente. Yo lo veo de esa forma. Sí, muy Es así. bien, muy bien. Y para allá iba, y para allá iba, y para allá iba. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida les voy a contar un pedacito de mi historia. Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas y fácilmente escalé en unos procesos políticos en Colombia. Alcancé a trabajar con temas de Congreso, trabajé con temas de gobernación, con temas de alcaldías, con temas de Consejo de Cali. Y yo conocí personas que yo había escuchado muy buenos conceptos de ellos. Es más, cuando yo los veía de alguna u otra forma, solamente con su presencia eso me generaba un magnetismo, me atraía hacia ese tipo de personas. Y pasó el caso, no voy a hablar de políticos, ni voy a hablar de nombres, porque aquí nos ponemos a pelear todos. Pero hay un político de los cuales se habla muy mal en Colombia. Se habla supremamente mal en Colombia, pero cuando yo lo veía pasar, es muy famoso. Cuando yo lo veía pasar, él en ese entonces ni me saludaba, ni sabía quién era yo. A mí me atraía, me generaba un magnetismo saludarlo. Poco a poco lo fui conociendo y un día, solamente con un saludo, dijo mi nombre. Y eso a mí, adivinen qué me generó. Esa empatía que él sintió, esa empatía, me generó una conexión hacia él. Ese día llegamos a las 12 de la noche a su casa y él sacó un libro viejito. Él estaba en su casa, nos atendió a las 12 de la noche y él tenía un libro totalmente destruido. Nos saluda, nos atiende muy bien y nos invita a su sala. Se sienta y empieza a hablarnos sobre la historia de lo que él le había leído en el libro. Y empieza a contarnos sobre los procesos de paz en el mundo. Y empieza a envolverme completamente en una información. Y a través de la información, de su conocimiento, de ser buena persona, de esa empatía y esa alegría como nos resultó, adivine qué hizo. Influyó. Generó ya una influencia. Ahí es donde digamos que con ese ejemplo puedo responder tu historia. Ese magnetismo obviamente es importante, eso es a través de la energía, pero la influencia es cuando tú ya ves en esa persona que te puede dar un ejemplo, que te está enseñando algo y que te puede ayudar en algo. ¿Bien? Ok. Tú. Buenas noches. Mi nombre es Sebastián Palacio, me presento. Estoy aquí porque compañero de Daniel me invitó y estoy escuchando hablar algo muy interesante. La ley de la influencia, el magnetismo y la conexión. Y la primera ley que Daniel nombró fue la ley del magnetismo. En la física cuántica, no soy físico, pero pues sí me gusta leer. Hay un principio de tantos que dice que dos frecuencias iguales se atraen. Entonces, si yo quiero ser una persona, un imán para los demás, debo elevar mi vibración. Y para elevar la vibración, cada vez nos adentramos más a una frase que no sé si han escuchado, que se llama el despertar de la conciencia. Cuando meditamos, cerramos nuestros ojos, ya sea con una meditación guiada o porque usted ya ha leído acerca de esto. La meditación ayuda a subir nuestra vibración, a que nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros intestinos y todas las glándulas que tenemos, pituitaria, pineal, tiroidea, la del corazón, glándulas sexuales, cuando se encuentran sincronizadas coherentemente, porque ellas tienen, si ustedes leen a Joe Dispenza, es un neurólogo neurocientífico que explica muy bien de cómo elevar la vibración y a punto de meditaciones y de escarbar
nuestro subconsciente, que es donde tenemos todos los programas, el subconsciente es esa parte en nuestro cerebro que es el que se encarga de ejecutar los programas que ya tenemos instalados. Quiero dar un ejemplo de eso. Si usted es una persona que cada vez que le alzan la voz, usted menta un madrazo y apenas acaba, y eso aplica para todas las personas, entonces cada vez que te alzan la voz es un programa, pero para desinstalar ese programa hay que meterse en el subconsciente, que es el que se encarga de ejecutar todo lo que tenemos. También pueden leer a Joseph Murphy. Joseph Murphy habla del poder del subconsciente. No es tan científico como yo de Dispensa, pero cuando lo empiezas a leer te identificas, y cuando practicas estos principios te das cuenta que, uy, uno dice, wow. Entonces me pareció muy interesante. Para ser una persona magnética hay que despertar la conciencia. Despertar la conciencia es aprender a coger el ego, que es el que nos rige. Ya voy a pasar el micrófono, qué pena. Ya. No, pues está chévere, está chévere. Empezamos a hablar de despertar la conciencia, a mayor nivel de ego, menos conciencia. Porque el ego trabaja con los impulsos y con el placer. Exactamente nuestro cerebelo, o uno de los tantos cerebros que tenemos aquí dentro de nuestro cerebro, el que maneja las emociones y los impulsos. Entonces, cuando yo empiezo a mayor ego, mayor impulsividad. Cuando yo dejo que el altruismo y la verdadera esencia que es noble en nosotros, es cuando esa conciencia innata que creció con nosotros se empieza a dejar ver. Eso es. Entonces me parece muy interesante lo que el compañero dice, pero es bueno. Chévere. Bravo, bravo. Porque es demasiado. Yo veía algo y aprovecho tu comentario porque la gente cree, ¿alguien aquí se le ha caído la señal del celular? ¿O no le ha funcionado el wifi? A todos nos ha pasado. Y todos creemos en la energía, en la frecuencia. Ahí sí no decimos muchas cosas. Entonces hoy veía algo parecido, porque, y la ley del magnetismo es eso, usted atrae a quienes como usted, el que está en la misma frecuencia. El que usted hoy esté aquí, el que hoy a usted lo hayan invitado, es porque usted estaba pidiendo espacios como estos. El que usted lleve un tiempo compartiendo información como esta, es porque usted hace mucho tiempo venía generando esa energía. ¿Para qué? Para que usted hoy estuviera con una persona que está en su misma frecuencia, hablando temas interesantes. Les voy a contar algo que a mí me pasó y fue un poco trágico. Yo he tenido negocios de distinta índole y tuve un negocio donde nos fue muy mal y donde ese negocio en cierto momento me generó mucha culpa, me culpé demasiado. ¿Por qué? Porque algunas personas pues también en ese momento se encargaron de él. En ese momento me dejé llevar mucho por la culpa, fue un proceso supremamente difícil para mí porque no entendía muchas cosas. Yo Dispensa ha sido un gran autor que hemos leído junto con mi esposa y del cual hemos aprendido muchísimo y empecé a leer información de ese tipo y empecé a darme cuenta y a entender que las personas con las que yo hacía negocios y de las cuales yo en algún momento también hablé muy mal eran tal cual igual a mí y yo era tal cual igual a ellos. Si a usted en algún momento les ha pasado que dicen es que no sé en qué momento me fui a meter con él o con ella, o no sé en qué momento me fui a relacionar con ese tipo de personas. Una mala influencia. Ahí es donde la vida y las leyes universales, no solamente del liderazgo, sino en general, te dicen, vuélvete una persona totalmente responsable de tus actos y de lo que tú estás generando. Amigos, muchas veces nos encontramos con personas que están en la misma vibración. Ahora, si entendemos un poquito,
Y si nos pasan esas situaciones, podemos elevar nuestra vibración y nos vamos a encontrar mejores personas. Pero si no, adivinen qué sigue pasando. Nos encontramos Vamos con a la seguir misma. con cosas muchísimo peores. Yo en estos días hablaba con unos amigos y hablaba con unas amigas, porque normalmente decía, es que no sé por qué me meto con hombres de ese tipo. ¿Se han escuchado eso? No se meta en camisa 11 varas. Su Deje eso programa. quieto. Y si no cambian su programación mental, si no cambian su frecuencia, si no cambian su energía, adivina qué vas a encontrar. Lo mismo. De lo mismo. Lo mismo. Ahora, aquí, en esto que nosotros hacemos, ¿de qué se trata? De liderazgo. Y si nosotros no logramos influir en los demás, adivinen cómo está nuestro liderazgo. Pequeñito. Si nosotros no logramos generar magnetismo, si nosotros en este espacio y en muchas cosas que nosotros hacemos, aquí somos un grupo de amigos, empresarios que tenemos negocios en común, muchas veces nos hemos dado cuenta que las personas siempre siguen viniendo solas, ¿sí o no? No han logrado influir en alguien más. Por ejemplo, él te invitó, él conectó contigo, él influyó en ti, él generó magnetismo. Por eso tú estás aquí. Ahora, ¿qué tuvo que hacer él para poder estar hoy contigo aquí? Elevar su información para poder conectar con una persona con la información que tienes tú. O si no, ¿cómo se hace? Sí, no la vimos. Algo te dice, algo conectas. Ahora, tienes que tener mucha información, tú ya lo vas a conocer. Él lleva tiempo en este proceso educativo, él tiene mucha información. Lo está viendo como raro, pero es así. Ahora, hace poco llegó un amigo, aquí está y él no me deja mentir, llegó un amigo a mi apartamento y estábamos comiendo. Y él me decía, es que no he logrado conectar con nadie. Y yo le decía, preséntame a alguien, tú puedes conocer a alguien interesante. Y ese día pasó y llegó a mi apartamento, llegó junto a él y empezamos a hablar de distintos temas. Cuando esta persona pone en temas de conversación un libro que no cualquier persona se lee, inmediatamente adivinen qué pasó, sentí tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo me había leído ese libro. Había tenido ese tipo de información. ¿Y qué hicimos? Generamos empatía, generamos conexión y eso nos llevó a tener amistad y eso nos llevó a tener un proyecto en común. Y hay personas que quieren influir con poca información. Adivine qué pasa cuando tú tienes poca información. ¿A qué tipo de personas logras influir? ¿A qué tipo de personas logras conectar? ¿A qué tipo de personas logras generar magnetismo? A lo mismo, o peor, o en nada. Por eso la información es importante, ¿sí o no? Vamos allá. Hola Camilo, buenas noches. Hola. Yo quiero aportar respecto a los últimos comentarios que hicieron. Pues desde el punto de vista científico, yo soy ingeniero eléctrico. O sea, para nosotros ingenieros, o lo que vimos alguna vez física o campos eléctricos, para nosotros primero está la conexión y luego está el magnetismo. ¿Pero dónde está? Porque la definición de un campo magnético es cuando interactúan los cuerpos. O sea, primero tiene que haber una conexión y luego así se crea el campo magnético. Desde lo científico, ¿vale? Sí, solo quería como complementar eso. Y quiero hablar de una ley y sobre todo de un párrafo que literalmente me impactó mucho en la ley del apoyo. Porque entendí que para apoyar a alguien, primero hay que encontrar un sueño. O sea, el líder primero tiene que crecer para poder, digamos, encontrar a la gente y que la gente también conecte con ese sueño. Y dice así, el líder encuentra el sueño y luego a la gente. La gente encuentra al líder y luego encuentra el sueño. Gracias. Fuerte aplauso. Acá. Hola Camilo, al final del libro, como en la página 280, hay un mensajito chiquito que dice: la mayoría de las personas sencillamente aceptan sus vidas y no las dirigen. Y creo que es súper vital este comentario o ese escrito, esa burbujita que aparece en el libro, para que hagamos la reflexión. ¿Estoy aceptando mi vida o la estoy dirigiendo? Y desde ahí pues están en la ley del legado,
¿qué es lo que tú quieres dejar a las demás personas? ¿Tu aceptación de vida o la dirección de tu vida? Y planteo esto porque pues no es que sea buena ni mala, simplemente es, pero que sea con base en lo que te mueve, en lo que te motiva, en lo que te apasiona, que creo que es cuando la diriges hacia donde tú quieres y logras tus sueños. Muy bien. Mira, esta ley es la última, ¿no? La ley de la influencia, la ley del legado. Y normalmente uno que piensa que ¿quién puede dejar un legado? El que se muere. Es el que deja un legado. Alguien que consiguió algo, pero se murió. Ahora, mi abuelito consiguió algo. No, y está bien lo que dices, ¿sí o qué? Pero él se murió. Y la mayoría de personas lo recuerdan con tristeza. No quiero hablar puntualmente de qué hizo, qué no hizo o qué dejó de hacer. Independientemente de eso, fue un ser humano que amamos muchísimo. Pero esas historias nos sirven para entender hacia dónde estamos dirigiendo nuestras vidas y qué queremos nosotros construir. Y algo que subrayé ahí, que dice, el legado no es dejar algo para la gente. El legado es dejar algo en la gente. El legado no es dejar algo para la gente. El legado es dejar algo en la gente. Hay personas que a través de su información han impactado vidas de miles de seres humanos, ¿sí o no? ¿Por qué? John Maxwell lo dice en ese capítulo. John Maxwell daba conferencias y cuando daba conferencias se dio cuenta que la mayoría de información que él entregaba muchas veces no dejaba y no conectaba con la gente simple, con una simple conferencia. Entonces adivine qué empezó a hacer John Maxwell. Empezó a escribir, porque sabía que era la forma más rápida y la forma más práctica y la mejor forma para conectar con los demás. Porque hoy muchas de las cosas que usted pueda escuchar aquí puede que se le olviden. Pero si usted se va a ese libro, ahí es donde usted va a aprender realmente. Y si pone en práctica, jamás va a olvidar. Porque va a recordar quién realmente es usted. Entonces, ¿ustedes conocen a alguien que se llama José Bobadilla, sí o no? ¿Ustedes qué creen que va a dejar José Bobadilla? ¿Una herencia o un legado? Un legado. Herencia también va a dejar. Y muy bueno. Pero va a dejar un legado. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando yo no conocía a José Bobadilla, yo escuché un audio de él en el año 2015 que se llamaba Cazador de Dragones. Hablaba de la educación y era un momento en la vida en el que yo estaba totalmente perdido. Y adivinen qué iba a hacer. Yo iba a hacer una especialización en Derecho Administrativo para ver si me iba mejor. Y cuando yo me escucho ese audio digo, no, me ahorro más bien esa plata. Yo cómo voy a poner a estudiar. ¿Y a estudiar para qué? ¿Para que me paguen más? ¿Para que me esclavicen más? Ojo, ese audio me abrió a mí la mente. Y luego escuché otro que se llama El ciclo del pollo asado. Y adivinen qué pensé. Si usted no se ha escuchado esos audios, escúchenlos. Hay que Porque oírlo. son maravillosos. En ese momento, ¿qué pensé yo? Yo amo a ese señor. Porque gracias a esa información yo cambié mi vida. Es más, vinimos a ser amigos como 5 años después. Él no me conocía y yo sí lo conocía. ¿Por qué? Porque me había entregado información, me había entregado herramientas para empezar a cambiar mi vida. Adivinen cómo se llama eso que él ha empezado a dejar. Un legado. Esa información se va a escuchar por cientos de años. ¿Sí o no? Así como grandes líderes en algún momento dejaron cierta información y se ha seguido escuchando de generación en generación. Cami, a mí me parece chévere, por ejemplo, hoy estaba reunido en la cafetería con un amigo y él me decía que le parecía, o sea, que literal lagrimió, ¿no? Lloró, porque el man decía que le parecía muy duro, muy difícil estudiar toda una vida y no vivir de eso. O sea, como no, pues para él era difícil abrirse a la posibilidad de vivir de otra cosa, de hacer otra cosa, y no de lo que llevaba más de 20 años estudiando ininterrumpido. Y hablamos, tocamos el tema porque yo le dije, yo soy ingeniero, tengo 2 ingenierías, y yo hace más de 12 años no vivo de eso.
Entonces, claro, ahí como que él empezó como a hablar, yo me acordé del libro y quería que tocaras este tema desde tu punto de vista porque yo creo que hay algo como parecido que nosotros pues no vivimos de lo que estudiamos, en algún momento como que la vida me hizo un alto y dijo como que por ahí no es. Entonces hay una ley de la ley de las prioridades y dice que la actividad no aporta necesariamente al logro. Entonces al final dice que un líder es el que escala el árbol más alto, estudia la situación y grita selva equivocada. O sea, tiene que llegar un momento, al final el líder es el que hace lo que los demás temen hacer. Entonces, porque da el ejemplo. Entonces como que el que se monta y con el ejemplo dice por aquí no fue y de una manera abrupta seguramente, pues muestra que por ahí no era el camino. Porque al final pues nos han vendido siempre como un cuento de hadas, pero a nadie se le cumple el cuento de hadas. Pero es muy difícil uno decir, marica, le dediqué más de 10 años a la vida en algo y perdí 10 años, la chimba, no, me quedo, háganle que eso yo tengo que... Y al final uno se envejece y todo se acaba. Y la otra es la ley de las prioridades. Yo creo que es una de las cosas que más se nos dificulta cuando uno decide hacer algo, pues porque hay muchas cosas y normalmente el ritmo de las prioridades se las marca a uno el quehacer, la necesidad, la mamá, la tía, el hermano, etc. Entonces hay una parte muy bonita y es que el corazón de un buen liderazgo es el sacrificio. Al final ahí es donde yo quiero que vos, pues tirarte la pelota. Todo el mundo habla muy lindo del liderazgo y se escucha muy bonito al final, pero no todo el mundo sube el árbol más alto de la selva a ver qué pasa y no todo el mundo es capaz de sacrificar, porque hay que tener en cuenta que el liderazgo tiene un sacrificio, hacer algo en la vida tiene un sacrificio, se sacrifica familia, seguramente, se sacrifican otras cosas, se sacrifican momentos, en mi caso rumba. A mí me encanta la rumba y pues en algún momento me tocó sacrificar muchas cosas. Entonces, ¿qué tan light puede ser un líder? ¿O qué tan chévere puede ser como que hacia el son de los tarros, de la noche a la mañana, yo me convierto en un líder? Muy buena, muy chévere la intervención de Alex y la pregunta más. Y se la contesto con mi experiencia. Yo estudié Derecho porque normalmente con la gente que compartía, adivinen qué era, abogados, y adivinen qué tenían, dinero. Ojo, eso era lo que yo creía. ¿Aquí hay abogados? Entonces puedo hablar tranquilamente. No hay abogados. Tan mal está la carrera. No hay abogados. Antes está muy buena, pero es que no está. También va por la misma línea. Va por la misma línea. Mire, ¿qué pasó cuando yo estudio Derecho? Yo salgo de la universidad y mire, para mí fue muy sencillo porque yo desde los 14 años empiezo un proceso político. Entonces, la verdad, sinceramente, a mí nunca me faltó el trabajo. ¿Ustedes conocen amigos que les falta el trabajo? Sí, pues ese no fue mi caso. A mí nunca me faltó el trabajo. Yo a los 14 años me vinculo a procesos políticos. Cuando cumplo los 18 años, ya estaba trabajando en la Secretaría del Deporte en Cali. Y fácilmente me empecé a acomodar mientras que terminaba la universidad. Cuando terminé la universidad hice procesos en gobierno y ganaba muy buen dinero. Pero en la vida me empezaron a pasar cosas demasiado extrañas y yo digo que fue una vocecita. Donde yo empecé a analizar personas de mi entorno y me empecé a dar cuenta que esas personas tenían una profesión, tenían ciertos cargos, tenían un buen trabajo, pero no tenían vida. Tenían profesión, tenían dinero, tenían buenos cargos, pero no tenían vida. Ganaban muy buen dinero. Pero me empecé a dar cuenta que todos tenían sus familias totalmente destruidas. Nadie compartía la verdadera riqueza de lo que es el amor. Es más, ninguno lo entendía. Todas estas personas, en cierto punto, ganaban dinero, pero como empecé a entender a través de los libros qué era el dinero, ahí fue también donde me di cuenta que ese dinero era poco para todo lo que les tocaba hacer. Pero como la gente tiene un concepto del dinero tan errado y creen que en Colombia, cuando se ganan 10, 20 millones de pesos es mucho, para mí eso en algún momento se volvió poco. Ojo, y no me los ganaba.
Pero como empecé a leer tanto, empecé a ver biografías, información sobre empresarios, empecé a ver que se ganaban 150 millones de pesos al mes, 200 millones, 300 millones, miles de millones. Yo decía, pero ¿cómo hará la gente para comprarse un yate? Pero ¿cómo hizo Donald Trump para construir un edificio de 50.000 millones de dólares? Esas cifras no le caben a muchas personas en la cabeza. Y yo veía lo que se ganaba un político y todo lo que le tocaba entregar y yo decía, esa no es la vida que yo quiero. Ahora la gente confunde las prioridades, porque para la gente normal las prioridades es pagar los servicios, pagar el arriendo, comprarse una casa, pagar la cuota del carro. Para la gente eso son las prioridades. Y la gente no entiende, y para mí en algún momento se convirtió en eso, y sé que para la mayoría de los que aquí estamos en este programa educativo, para mí en un momento la prioridad se volvió mi salud. Para mí en un momento la prioridad se volvió la tranquilidad, la paz, la libertad. Y cuando entendí el valor de la libertad, no volví a entregarle mi vida a alguien más. Porque yo trabajaba en política y yo tenía un jefe que me decía a qué hora me levantaba, a qué hora me acostaba, a qué hora comía, a qué hora orinaba, porque íbamos para los municipios o para alguna ciudad en el carro y yo tenía chichi y él decía, no, porque vamos a llegar tarde, cuando lleguemos orina. Y eso puede uno cagarse de la risa. Pero en esos momentos, cuando uno no entiende, uno le da risa. Pero cuando yo empecé a entender, yo decía, este man, ¿qué? Una vez llegamos a una casa, yo tenía hambre, nos iban a ofrecer almuercito, y él dice, no, nosotros almorzamos más tarde. Y yo, pero sé porque tiene que hablar por todos. Ah, hubiera hablado. Yo no me quedo callado. Adivinen por qué, porque yo no tenía libertad. Él me había comprado a mí a través de un salario. Y como me había comprado, me podía dar cualquier tipo de orden, porque yo le había entregado mi alma, mi tiempo, mi cuerpo, absolutamente todo. ¿Conocen gente así? Sí. Hay gente que no entiende muchas veces qué es la carne. Cuando uno lo meten preso, Que levante la mano los cuando esposos. uno lo meten preso, adivine a usted qué le dicen, a qué hora levantarse, a qué hora acostarse, en qué momento le dan la comida, le dan la comida, se llama le matrimonio, dicen a qué hora ¿verdad? bañarse, le dan algo ahí para que sobreviva. ¿Sí o no? Que hay gente que está en la cárcel, pero aquí afuera. Porque tienen los trabajos y tienen un ingreso que les da exactamente lo mismo. Entonces la pregunta de Alex es muy buena. Cuando yo entendí eso, yo empecé a creer, a entender el valor del liderazgo, porque cuando yo tenía un puesto político o cuando yo me estaba preparando, porque muy seguramente yo iba a ser concejal de Cali, yo tengo completamente seguro, o sea, estoy completamente seguro que ahorita yo estaría o ya sería concejal de Cali o estaría en campaña, lo sé. Porque yo iba muy bien, yo no era cualquier pendejo. Yo votaría por ti. Pero yo sabía, yo pensaba que yo era un líder. ¿Por qué? Porque yo hablaba en plazas públicas. Cuando no llegaba el candidato me decían, Camilo, le tocó subirse a usted. Bueno, Y yo hablaba, y le hablaba a la gente, y le decía que los iba a ayudar, que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro. ¡Mentira! Yo necesitaba era engañar incautos para que votaran por mí. sí, es Ahora, verdad. no todos los políticos hacen, es por seriedad, no es político. Así, porque estamos en campaña. Los hombres también hacen eso, tranquilo. Pero, mentira, pero vea, ¿qué pasó? Que yo creía que yo era un líder porque hablaba bonito, porque me vestía bonito, porque conectaba con la gente, porque saludaba a todo el mundo. Pero cuando nos montábamos al carro decíamos, menos mal, vámonos, cierren la ventana. Amigos, así éramos. Cuando yo me leo libros como este de John Maxwell, yo entendí que era el verdadero líder, que era una persona auténtica, que entregaba el corazón, que generaba conexiones, que hablaba con la verdad, que acompañaba a la gente, que daba el ejemplo. Y eso no lo era yo. Yo por eso en un momento de mi vida tomé la decisión de largarme de la política. Y mucha gente dijo, pero ¿por qué Camilo se va? ¿Por qué Camilo se fue? Si le iba tan bien. Si iba a ser el candidato, si iba a ser en unos años una figura política importante. Me fui porque no era yo, porque entendí el valor de la información. Y a través del valor de la información entendí el valor de la libertad. Y es ahí donde, como dice Ale, uno tiene que sacrificar muchas cosas. Y yo conecto con personas, todo el tiempo hablo con amigos, y yo le digo, ¿qué profesión tienes tú? No, soy contador. ¿Y cómo te va? No, lo odio, estoy aburrido, me está yendo, pues la verdad, estoy aburrido en el trabajo, mi jefe me habla como quiere. Listo, ¿y por qué no te largas de ahí?
No, porque necesito la plata. ¿Y estás aburrido? Sí, estoy cansado, estoy enfermo, estoy estresado. ¿Te alcanza la plata para todo? No, pero al menos me da para las prioridades. Que las prioridades son las que no entendemos. Entonces es ahí donde yo le digo, ¿te vas a ir de ahí? No. Le entrego información, le hablo de libros, le entrego audios, le paso documentales y esa persona me dice, no tengo tiempo para escuchármelos, pero ¿quieres cambiar tu vida? Sí. Y entonces no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar. ¿Para qué? Para pagar el arriendo, para pagar los servicios, para pagar la cuota del carro, para pagar lo uno, para pagar lo otro. ¿Cómo va a vivir esa gente? Aburrida. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Toda la vida. Y en algún momento de mi vida yo estaba supremamente estresado. Yo me salí del tema político. Yo me salí, cerré negocios. Yo pesaba 93 kilos y estaba tan estresado que yo no dormía, se me dormía la mitad del cuerpo. Uy. Eran las 5 de la mañana y muchas veces yo no había podido dormir. Y un día dije, ¿yo por qué hago toda esta miércoles? ¿Por plata? Y entonces alguien llega y me entrega toda esta información y empiezo a leer y empiezo a conectarme con un sistema educativo diferente, empoderante, humanista, continuo. Y yo dije, no, la chimba, las prioridades mías no son esas. Y me salí, pasé de ganarme, casi teníamos contratos con mi esposa, eso no lo puedo decir, mentira, pero ganaba muy buen dinero, Es que no han pasado 20 años. No ganábamos muy buen dinero y pasamos de ganar muy buen dinero a 0 el próximo mes, sin tener idea qué íbamos a comer al otro día. ¿Por qué? Porque no iba a tener ingresos. Cerramos todo como si fuera un local, como si fuera una vitrina, ¡pum! Eliminamos todo. Y ahí fue donde empezó el verdadero reto. Y dijimos, vamos a recuperar la libertad, vamos a recuperar nuestra salud, vamos a recuperar nuestro hogar, vamos a recuperar todas las prioridades que realmente nos merecemos. Dejé mi profesión a un lado, dejé todo porque no era feliz. ¿Ustedes conocen gente profesional? Ustedes conocen gente que tiene muy buenos trabajos, pero sé que también conocen gente que no es feliz en lo que hace. Y se aferra a un empleo, se aferra a una profesión, simplemente por estatus, por ego y por poquito dinero. Porque eso es poquito, para todo lo que me tiene que aguantar. Porque cuando yo era político, creían que yo tenía una bolsa de empleo. Me llegaban hojas de vida por todo lado. Y yo decía, la gente está muy mal. La gente no tiene empleo. Y entonces tenía amigos que me decían, no, con tal de que, vea, Camilo, así sean esos 3 millones de pesos, pero yo necesito es trabajar. Y yo decía, qué pecado. Y ahí están, en el mismo sitio, aburridos, dejando las prioridades, las reales prioridades a un lado. Y viviendo es de lo urgente y no de lo importante. Vamos a ver. Camilo, presidente. Gracias. Mira que, digamos, haciendo un poquito conexión con lo que decía Alex, yo tengo como una opinión dividida con respecto a la función o al ejercicio del liderazgo digamos, en la parte laboral. Tú tienes a veces, no necesariamente tienes que morirte para dejar un legado. Tú puedes sembrar una semilla en un compañero de trabajo, en un alumno, en un estudiante, en el caso mío, en un paciente, y permitirle a esa persona transformar su vida y empezar un camino de transformación. Y ahí ya dejaste un legado en esa persona y tú no estás muerto. La otra opción es, o la otra que me parece muy rescatable lo que decía Alex, es la posibilidad. ¿Qué tal si, por ejemplo, usted tiene a alguien que podría hacer lo que hace y no fuera aburrido? Es decir, yo soy de los que piensan que la única forma de vivir la medicina o cualquier carrera de la salud es si usted no vive de ella. Qué bacano sería poder estar con los pacientes sin pensar en la boleta. Qué bacano sería uno poder hacer mis cirugías sin pensar en que es que la EPS no paga, que el hospital no paga, que la clínica no paga, sin pensar en la cuenta de cobro, sin pensar en la factura electrónica. Simplemente hacerlo porque me gusta ver la gente dormida y despertada sin contar historias y demás. Pero eso no lo puedo hacer si no salgo de lo que tú dices, si es resolver lo básico, que es las guiño prioridades.
Ahí aparece este tipo de educación en la cual nos permite empezar a ver opciones distintas que me permitan ejercer lo que yo hago sin pensar en la cuenta de cobro. Si yo tengo esa opción y tú me la puedes mostrar, yo me voy con más muerte porque eso es lo que yo busco. Esa es la parte, el ser mío conecta con eso. No necesariamente con 14.000, 50.000, 100 millones, sino la posibilidad de yo hacer lo mío y ser libre haciendo lo que yo hago. Eso me parece que es como rescatar lo que decía Alex. Gracias. Es que imagínense que Ronald, para los que no lo conocen, Ronald es anestesiólogo y Ronald disfruta lo que hace. Pero es el único anestesiólogo que yo lo veo contento, que yo lo veo feliz. A mí me han operado como de un poco de cosas. Y cuando yo hablo con el anestesiólogo, no sé, usted no me deja mentir, a mí me han hecho eso. Lo único que el anestesiólogo me dice, sientes ahí, encórvese, no me vaya a mover, ya. No habla, no dice nada y se queda sentado en una sillita, amargado todo el tiempo. Yo vivo al lado de una clínica y es una de las mejores clínicas de Cali, donde trabajan muy buenos médicos. Y yo veo cómo llegan los médicos, hay veces a los restaurantes del centro comercial, aburridos, estresados, jóvenes y calvos. Y a mi esposa la operó uno de los mejores mastólogos de la ciudad. Y entramos al consultorio, qué consultorio tan pequeño, tan oscuro y tan feo. Y es uno de los mejores. Y empezamos a ponerle conversa, porque yo soy conversador. Y a mí me gusta sacarle la chispita a la gente. Uy, doctor, qué lindo está su consultorio. Y es que, ¡ja! Por acá atrás. No, pero está grande. Esto tan pequeño. Y todo lo que yo le respondía me lo comentaba a la inversa. Y yo decía, claro, está triste, está aburrido. Ahora, quien estudia medicina y quien estudia muchísimas carreras lo hace porque por amor y por vocación, pero lastimosamente en el transcurso de la profesión se le vuelve complicado. ¿Por qué? En el tema del sistema de salud en Colombia, y no solamente en Colombia, en el mundo está totalmente malo. Ese doctor nos dijo, es que yo me fui a trabajar un tiempo, creo que fue para España. ¿Y cómo te fue? No, está peor, allá está peor. Yo me devolví mejor para Colombia. ¿Por qué? Porque ya empieza él a ver otras prioridades, a ver el factor dinero. Yo tengo amigos que son médicos y amigos que son arquitectos, son dos profesiones súper bonitas. Y yo les digo, marica, ¿se imaginan ustedes construyendo edificios? Anoche me vi la construcción del Burj Khalifa. ¿Cómo hicieron ese edificio más alto del mundo en el desierto? Y yo decía, ese arquitecto, esa persona que hizo ese diseño y ese ingeniero civil duraron años sin pensar en el factor dinero, solamente volviéndose buenos en lo que hacen. Pero es que lastimosamente, bueno, lastimosamente no, hablemos en positivo. ¿Qué pasa? Vivimos en un mundo donde necesitamos obviamente comer. El dinero es parte fundamental de lo que nosotros hacemos a diario. Imagínese usted siendo un muy buen médico pero sin dinero. Imagínese siendo usted un muy buen músico pero sin un peso. ¿Cuántos músicos allá afuera están tocando en los trenes porque no tienen un peso? ¿Por qué? Porque día a día no conocen algo diferente o algo más para crear. Eso fue lo que en algún momento yo conocí. Cuando yo me salgo de trabajar, cuando yo elimino todas las empresas, todos los negocios que teníamos y le entrego a mi familia, entrego cosas y me olvido de eso, yo digo, ¿qué hay que me permita a mí ganar dinero, pero que también logre ganar libertad? ¿Creen que existe o no creen que existe? Sí, claro. Ahí Ronald y Alex metieron un poco el tema. Aquí hay amigos que tenemos proyectos en común. ¿Y sabes qué es lo más bonito que tenemos en común? Que todos queremos libertad. Y esas ganas de generar libertad, de crear libertad, que ya muchos la hemos creado, la hemos basado en la información y a través de la información encontramos un vehículo económico que nos permite a nosotros ganar dinero mientras hacemos lo que nos gusta, mientras hacemos lo que nos apasiona. Ganar dinero mientras pensamos en las verdaderas prioridades.
Y eso es lo que a mí me interesó. A través de la información fue que empecé a encontrar eso. Y en el camino que empezamos a venir a estas tertulias, usted va a ir despejando su mente, usted va a ir entendiendo. Y yo siempre le hago esta pregunta: cierren los ojos. Mentira. Pero piensen en algo. ¿Quién aquí mañana tiene que ir a trabajar? Levanten la mano. Todo. ¿Alguno de ustedes hoy, ahorita está mirando el reloj y está diciendo, no, me pucha, tengo que ir a alistar el uniforme, tengo que alistar la ropa, tengo que hacer almuerzo, tengo que hacer eso, ojalá esto se acabe rápido? ¿Sí o no? Porque así es el mundo del trabajador, o así es el mundo del empleado, o así es el mundo del autoempleado. Y cuando usted está pensando en eso, usted no es libre. Y entonces, así me sentía yo, y así se sentía una gran cantidad de personas cuando empezamos a hacer este tipo de espacios. Y a través de la información empezamos a encontrar un vehículo que nos puso a pensar diferente. Piense usted, si mañana tiene que ir a trabajar, piense qué pasaría si tiempo y dinero no fueran un problema. ¿Qué pasa si usted ya sabe que en la cuenta tiene 30 millones de pesos? Ya pagó todo lo que tenía que pagar. ¿Usted qué estaría haciendo mañana? ¿Qué estarían haciendo? Lo que me gusta hacer. ¿Qué estarían haciendo? Lo que me gusta hacer. ¿Qué estarían haciendo? Viajando. ¿Qué estarían haciendo? ¿Qué estarían haciendo? ¿Por qué nadie me dice trabajando? ¿Por qué nadie me dice trabajando? ¿Por qué nadie me dice trabajando? Depende. Vamos a dar la palabra ahí y ahorita ya vamos a ¿sí? Hola Camilo, nada, yo empecé con las tertulias ya hace más o menos desde abril y yo ya venía aburrido en mi trabajo y empecé a escuchar los audios de José, las tertulias, y estoy más aburrido en mi trabajo todavía. Creo que estoy en ese proceso de... Se aburrió más. Mi empleo, ¿cierto? Con cosas que me gusta hacer, porque es un emprendimiento. Y estoy en ese proceso, porque eso lo hablaba con el persona que me invitó, que está por ahí, Diego Figueroa, de empezar a reemplazar mi salario, ¿cierto? Con algo, con emprendimientos, como para ya salirme del empleo, porque precisamente hoy en el gimnasio estaba escuchándome el audio de Fábrica de Salchichas. ¿Quién no se lo ha escuchado? Yo. Es recomendadísimo. Entonces, nada, ahí para volver al contexto de la tertulia es, yo trabajo en un call center y precisamente estamos en un proceso de capacitación de liderazgo. Entonces yo colocaba una balanza con el liderazgo de Expansión Colombia con el liderazgo de trabajo. Y el liderazgo es muy diferente. O sea, el liderazgo allá te están enseñando y te están capacitando a prácticamente adoctrinar a una persona que dependa de un sueldo. Y es, para mí éticamente no está bien, ya yo luego de tener esta información y de decir a mis trabajadores que trabajen para que vivan de su sueldo, cuando en realidad el liderazgo que yo debo enseñar a la gente es, venga, sea feliz, tenga información, lea libros y haga lo que le guste. Y su papá le puede decir, ¿usted va bien de los libros? ¿Y usted va bien de lo que le hace feliz? Yo he escuchado muchísimo eso. A ti te invitó Diego Figueroa, ¿cierto? Sí. ¿Aquí está Diego Figueroa? Está viajando. Ok. Mira, y para allá voy a ir. Yo quiero que me regalen un espacio. Esto no iba en el formato, pero quiero que me regalen un espacio porque yo todos los días hablo con personas y yo sé que muchas personas quieren cambiar su vida. Como hablábamos ahorita del magnetismo y de la frecuencia, la gente está con ganas de encontrar algo que le genere valor a sus vidas. Pónganse a pensar y vuelvo y les repito, ¿qué pasa si ustedes tienen tiempo y dinero? Si a usted le encanta su profesión, vuélvase bueno. En estos días vi la historia también de unos médicos que separaron unos siameses, que fueron los primeros que empezaron a hacer ese tipo de operaciones. Esos médicos se especializaron años para poder hacer eso y duraron años, porque en medicina usted mientras estudia muchas veces no puede trabajar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se encargaron de volverse buenos. Entonces, ¿qué pasa si ustedes encuentran un vehículo económico que les permite tener tiempo y dinero para que ustedes se dediquen a lo que les gusta? ¿Sirve o no sirve? ¿Llama la atención o no llama la atención? Y eso es lo que les voy a contar en 5 minuticos. Jonathan, si me ayudas con el tablero. A mí me gusta mucho
rayar. Ahorita no van a entender mi letra, pero no importa. Como para yo sentir la sensación de que algo estoy escribiendo. Letra de Pero yo les médico. quiero contar algo que en su momento yo encontré y que aquí muchas personas empezaron a encontrar. Cuando empezamos este proyecto que se llama Expansión Colombia, la gente nos empezó a preguntar: ¿y ustedes de qué viven? ¿Y ustedes qué es lo que hacen? ¿Y ustedes a qué se dedican? Y yo les empecé a contar esto y la gente no lo podía creer. Y la gente no lo podía creer. Y yo le pasaba información a las personas y muchas personas se lo escucharon. Y muchas de esas personas que se escucharon hoy están aquí. Y las personas que no se lo escucharon están allá trabajando y llevando sus vidas como siempre la han llevado. Porque la vez pasada lo dije en una tertulia, ustedes no se imaginan la cantidad de personas con las cuales usted se puede sentar a conversar algo y usted se da cuenta que la vida no es tan bonita como esa persona lo hacía ver. ¿Sí o no? Siéntense a hablar con alguien y se van a dar cuenta que la mayoría de personas en algún punto necesitan ser escuchados. Y entonces en ese momento yo dije, pues mire, yo estaba muy estresado por dinero. Pero también en el momento que estaba ganando muy buen dinero, también estaba estresado por tiempo. Porque es que tener en balanza tiempo y dinero es complejo. ¿Sí o no? Si usted quiere ganar más dinero, adivine qué le toca hacer. Entregar más tiempo. Y si usted quiere tener más tiempo, le toca muchas veces tener menos dinero. Por eso es que es tan difícil tomar decisiones basadas en las verdaderas prioridades. Ese libro de Joe Dispenza, mi esposa tiene un estudio en el tema de Joe Dispenza, largo, extenso, y se levanta a las 4 de la mañana a leer 4 horas hasta las 8 de la mañana a hacer un estudio. Eso nos ha ayudado demasiado, esa información. ¿Usted qué cree que es eso? Eso es tiempo de calidad, eso es libertad para poder hacer lo que a uno realmente le apasiona y lo que a uno realmente le gusta. Por eso yo dije, bueno, como para la mayoría de personas, tiempo y dinero no pueden estar afín, ¿qué puedo yo hacer para que esto no sea un problema y también me genere libertad? Entonces yo empecé a poner las cosas en cifras. Aquí hay alguien que trabaje y que se gane, alguien que trabaje y que sea nuevo, que me ayude, alguien por aquí. Tú, ¿cuánto dinero? No, como sea. Les voy a hacer una pregunta, mire, ¿cuánto dinero tú quisieras ganar al mes? La verdad. ¿Cuánto dinero tú quisieras ganar al mes? Dime. 3 millones. 3 millones. Si tú te ganas 3 millones. Dijo que 12. 12 millones de pesos. Listo. Si tú te ganas 2 millones de pesos, ¿tú solucionarías el tema del tiempo y del dinero y te generaría libertad, sí o no? ¿Cuánto dinero, esos 12 millones de pesos en los próximos 6 meses, tú te los podrías ganar de por vida? ¿Sí o no? No. O sea que sí te solucionaría en estos momentos muchísimas cosas en tu vida. Vámonos a poner un poco más bajitos. Todos saben que en Colombia, si usted se gana 10 millones de pesos, 8 millones de pesos, la mayoría de personas vivirían bien. ¿Sí o no? Ahora, yo decía, bueno, yo quiero tiempo, dinero y yo quiero generar libertad. ¿Cuánto dinero tengo que ganarme? En ese momento yo tenía una cifra. Yo dije, si yo me gano 7 millones de pesos, yo soluciono muchas cosas. ¿Qué tengo que hacer para ganarme 7 millones de pesos? Y empecé a buscar posibilidades y empecé a buscar caminos para ganarme esos 7 millones de pesos. Y empecé a leerme este tipo de libros. Y encontré un libro que se llama El Cuadrante del Flujo del Dinero. Y este libro que se llama El Cuadrante del Flujo del Dinero me empezó a mostrar y enseñar algo que se llama, el cuadrante del flujo del dinero, y me enseñó que hay 4 tipos de personas: los empleados, los autoempleados, los dueños de negocio y los independientes. Y aquí yo dije, ser empleado y ser autoempleado no paga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que empezar a buscar negocios. Y alguien que me invitó a esta tertulia una vez me dijo, Camilo, usted no tiene ni idea sobre negocios. Usted lo que tiene es que meterse información en la cabeza para que aprenda de negocios. Y él me dijo, te voy a regalar un libro que es realmente una escuela de negocios. Y cuando me entrega este libro, yo lo guardé por 6 meses. ¿Por qué? Porque yo no tenía hábito de lectura. Yo no sabía qué era la lectura no era importante para mí. Empiezo a leerme este libro y empieza a cambiar mi concepto sobre los negocios. Y digo, listo, ahora yo quiero hacer negocios. Y me regalan este libro que se llama El Negocio del Siglo XXI.
Y cuando me regalan este libro, cuando también me empiezo a leer este libro, yo digo, huepucha, encontré el negocio, encontré el proyecto que me permite a mí tener tiempo, dinero, generar libertad y solucionar la papita. Pero fue solamente a través de la información. Ahora, la mayoría de personas, algunos de los que están aquí, nosotros hacemos negocios. José Bobadilla hace un proyecto junto con nosotros. Alex Torres hace un proyecto con nosotros. Francisco y Ángela hacen un proyecto con nosotros. Johnny, Ronald, la mayoría de personas que están aquí tenemos proyectos en común, porque los libros, la lectura, nos dio la información adecuada para entender cómo debíamos vivir nuestras vidas y cuál era el negocio correcto que nos iba a permitir tener tiempo y tener dinero y generar libertad. ¿Qué fue lo que entendimos? Pues que ahora todo en el mundo se está digitalizando. ¿Sí o no? Y en algún punto de la vida, usted o le saca plata a la era digital o la era digital le va a sacar la plata a usted. Y ahora, como todos son aplicaciones y páginas de internet, a mí me dijeron en ese libro que yo podía abrir una página de internet. ¿Quién aquí puede abrir una página de internet más en su celular? ¿Quién aquí lo puede hacer? Todos. O sea que esto, para empezar, es para todos. Ahora, dentro de esta página de internet, usted se va a encontrar más de 300 productos de consumo masivo y de reposición continua. ¿Saben qué es eso? Los productos que tú utilizas a diario, pase lo que pase, tengas o no tengas dinero, hagas o no hagas las cosas. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, les voy a decir yo qué hice hoy. Yo me bañé y utilicé jabón, champú, algo para el cabello, desodorante, crema dental, cepillo de dientes, enjuague bucal, seda dental, crema corporal, loción. Me parece una señora. Ahora, piensen ustedes que han utilizado lo mismo, ¿sí o no? Ahora, ¿hace cuánto tiempo vienen utilizando ese tipo de productos? Toda la vida. Toda la vida. ¿Y hasta cuándo lo van a hacer? Hasta que toda la vida. Entonces a usted le gustaría que eso que usted va a hacer toda la vida no se convierta en un gasto de dinero mes a mes, sino que se convierta en un ingreso, ¿sí o no? Si usted dice que no, entonces ahorita llega a su casa, se cepilla los dientes, ve su crema y va a ver una marca. Esa marca le va a explotar su bolsillo toda la vida. En estos libros que se llama Escuela de Negocios, el negocio del siglo XXI, yo dije, jamás en la vida me voy a dejar explotar el bolsillo. Y cuando a mí me cuentan esto, yo digo, listo, abro la página de internet, encuentro estos productos. ¿Qué tengo que hacer? 3 sencillos pasos. Paso número 1, consumir. ¿Consumir es fácil o difícil? ¿Quién te obligó hoy a cepillarte los dientes? ¿Quién te obligó hoy a aplicarte desodorante? ¿Qué pasa si no lo haces? Nadie tiene que estarte diciendo que tienes que consumir. Tú lo haces porque es una necesidad. Al ser una necesidad, pues ¿qué te vamos a decir? Ya no le compres a las grandes marcas que van a explotar tu bolsillo toda la vida. Compra ahora desde tu página virtual. Y cuando tú compras, tú generas un ahorro, pero adicional, cada dólar, porque este negocio está a nivel mundial, cada dólar en consumo te van a acumular un punto. Y esos puntos de tu consumo al final del mes se te pueden convertir en dinero. Bueno o buenísimo. Paso número 2. ¿Qué puedes hacer? Tú puedes expandir. ¿Tú conoces a alguien que consuma? Así como tú lo haces. Ahora, ¿tú conoces a alguien que consuma y que tenga buena actitud? Mucha gente. ¿Quién aquí no conoce a alguien que consuma? Todos conocemos a alguien que consuma. ¿Qué pasa si nosotros les enseñamos a consumir, no allá, sino que a través de una página en internet? Pues esto genera puntos, porque ellos consumen. Y esos puntos del supermercado también, de otra persona, también se nos convierten a nosotros en dinero. O sea, les pagan a ellos y les pagan a nosotros. Y número 3, tú puedes recomendar. ¿Qué es recomendar? Hay gente que consume y va a consumir toda la vida, pero tal vez no está para hacer negocios, no tiene actitud, quiere seguir viviendo su vida como la quiera vivir, y eso no es ningún problema. Pero tú le puedes enviar un link para que esa persona compre en tu tienda virtual. Cada vez que él compre, tú te puedes ganar el 33% de rentabilidad de lo que compra, y adicional, esos clientes también generan puntos. Y al final del mes, ¿qué pasa? Que tú vas a tener los puntos
de las personas que compran a través de un link, los puntos de tus socios y los socios de tus socios y la gente que compra en otros países, en otras ciudades, y los puntos de tu consumo personal. Eso se convierte en un pot de dinero tan interesante que 7 millones de pesos es muy poquito, pero te vas a ganar muchísimo más que eso. ¿Entendieron o no entendieron? Ahora, es un negocio basado en el consumo. No es un negocio basado en la venta o en conectar personas para que vengan a vender. No, si tú vas a consumir toda la vida, ¿por qué no hacerlo con alguien que te paga? ¿Es inteligente o no es inteligente? Ahora, cuando yo conozco esto, yo digo, bueno, eso se ve bueno, pero ¿qué te